Cachorro pasa años sentado en la puerta del hospital. Cuando revelan el motivo, todos lloran. En la concurrida entrada del Hospital Ángeles de la Ciudad de México, entre el ir y venir de camillas y el sonido constante de sirenas, hay una presencia silenciosa que se ha convertido en parte del paisaje. Max, un perro de pelaje marrón y ojos profundamente expresivos, permanece sentado fielmente en el mismo lugar desde hace más de 2 años. Su mirada, una mezcla de esperanza y melancolía, acompaña a cada persona que atraviesa las puertas automáticas de la sala de urgencias. Los empleados del hospital ya se han acostumbrado a su presencia constante. Algunos traen agua fresca y alimento, otros le ofrecen caricias pasajeras, pero Max mantiene su postura vigilante, como si guardara un secreto precioso en su corazón canino. Su pelaje, antes brillante, ahora muestra signos del tiempo, pero sus ojos conservan el mismo brillo de expectativa. El motivo de su permanencia está en la habitación 302. Alejandro, su dueño, un joven de 28 años, lucha contra una enfermedad grave que lo mantiene internado. La conexión entre ambos trasciende las paredes del hospital, y Max, en su sabiduría silenciosa, espera pacientemente el día en que su mejor amigo vuelva a atravesar esas puertas de vidrio. Para Max, cada amanecer traía consigo una renovada esperanza. Sus días estaban marcados por una rutina sagrada, definida por el ritual de observar atentamente cada rostro que cruzaba las puertas del hospital. En su corazón, latía la certeza de que Alejandro regresaría, y esa convicción se manifestaba en cada movimiento suyo, en cada respiración silenciosa. En las noches más frías, cuando el viento cortante soplaba entre los pasillos exteriores del hospital, Max se mantenía firme en su puesto. Su cuerpo podía temblar, pero su determinación permanecía inquebrantable. Los empleados del turno nocturno eran testigos de su devoción, admirando cómo resistía las inclemencias del tiempo sin nunca abandonar su lugar de vigilia. Había algo místico en la manera en que Max reaccionaba a los sonidos del hospital. Cuando sonaban las sirenas de las ambulancias, sus orejas se erguían en atención y sus ojos adquirían un brillo especial, como si cada llegada pudiera traer consigo el tan esperado momento del reencuentro. Su conexión con Alejandro era tan profunda que a veces los enfermeros juraban ver a Max mirando fijamente la ventana de la habitación 302, como si pudiera sentir la presencia de su dueño a través de las paredes. La fuerza de este lazo se manifestaba en los pequeños detalles, la forma en que aceptaba gentilmente las caricias de los pasantes, pero nunca se dejaba llevar por ellas, la manera en que sus ojos se volvían invariablemente hacia la entrada principal, guardando la memoria del último momento en que vio a Alejandro entrando por esas puertas. Era como si cada minuto de espera fuera una prueba de amor, una demostración silenciosa de una lealtad que trascendía cualquier explicación racional. Fue en una tarde de otoño, cuando la vida de Max comenzó a cambiar drásticamente. El aire cargaba un peso diferente mientras las hojas secas danzaban por el suelo del hospital. Los médicos y enfermeros, que antes sonreían al pasar junto a él, ahora intercambiaban miradas preocupadas y susurros tensos. Algo estaba mal, y Max lo podía sentir en cada fibra de su ser. Los signos vitales de Alejandro habían empezado a fluctuar de manera preocupante. La habitación 302, antes un lugar de esperanza, se transformó en un escenario de batalla silenciosa. Las máquinas emitían sonidos más frecuentes y el ir y venir del equipo médico se intensificó. Max, con su sensibilidad aguda, percibía cada cambio en la energía del ambiente. Durante las madrugadas, los aullidos bajos de Max resonaban por los pasillos vacíos del hospital. Era como si cantara una oración antigua, una súplica que trascendía la comprensión humana. Algunos empleados juraban que, en esos momentos, las luces del corredor parpadeaban suavemente, como si el mismo universo respondiera a su llamado. La deterioración de la salud de Alejandro se reflejaba en el comportamiento de Max. Su postura, antes solo vigilante, ahora llevaba una urgencia silenciosa. Comenzó a rechazar la comida,
aceptando solo lo mínimo necesario para mantenerse consciente en su vigilia. Sus ojos, antes brillantes de esperanza, ahora llevaban una sombra de preocupación que partía el corazón de quienes lo observaban. Las noches se volvían más largas y solitarias. El frío que se infiltraba por los pasillos parecía más cortante, y las sombras proyectadas por los postes de luz creaban formas inquietantes en las paredes. Max permanecía inmóvil, como una estatua viva, guardián de una promesa no pronunciada. En momentos de particular angustia, cuando las máquinas de la habitación 302 sonaban más insistentemente, Max presionaba su cuerpo contra la pared externa del hospital, como si intentara atravesarla para llegar hasta Alejandro. Su respiración se volvía jadeante, y pequeños temblores recorrían su cuerpo, manifestaciones físicas de un dolor emocional profundo. Los médicos comenzaron a discutir posibilidades de tratamientos más agresivos, y el aire se cargó con la tensión de esas decisiones difíciles. Max captaba cada matiz de esa creciente ansiedad, cada suspiro preocupado, cada mirada de duda intercambiada entre los profesionales. El abismo emocional que se abría ante Max era profundo y aterrador. La posibilidad de perder a Alejandro pendía en el aire como una nube oscura, amenazando con engullir toda la esperanza que él había cultivado durante esos años de espera. Sin embargo, su lealtad permanecía inquebrantable, como una luz que se niega a apagarse, incluso en la más densa oscuridad. Fue en ese momento de mayor vulnerabilidad que Max demostró su verdadera fuerza. Su presencia constante se convirtió en un recordatorio vivo del poder del amor incondicional, una manifestación pura de devoción que trascendía las barreras entre el mundo animal y el humano. Cada respiración suya era una declaración silenciosa de que, no importaba lo que sucediera, él estaría allí, guardando y protegiendo hasta el último momento. En el momento en que el doctor Hernández caminaba por los pasillos del hospital, Ángeles, una conversación susurrada, captó la atención de todos a su alrededor. Su tono era grave y cargado de preocupación, revelando detalles sobre el estado crítico de Alejandro que pocos habían comprendido hasta entonces. El médico, con una expresión de cansancio marcada en su rostro, dialogaba discretamente con un familiar cercano. Sus palabras eran como fragmentos de una sentencia que flotaba entre la esperanza y la desesperanza. Max, con su extraordinaria sensibilidad canina, captó cada matiz de esa conversación, sus orejas moviéndose sutilmente para captar cada sonido. «El cuadro está realmente muy delicado», murmuró el doctor Hernández. «Los últimos análisis no son nada alentadores. Necesitamos preparar a la familia para el peor escenario posible». Las palabras cayeron como piedras pesadas en el ambiente, creando una atmósfera de tensión casi palpable. Max, que hasta entonces permanecía inmóvil en su lugar habitual, sintió una vibración diferente recorrer su cuerpo. Sus ojos, antes fijos en la entrada del hospital, ganaron una profundidad que iba más allá de la comprensión humana común. La urgencia de la situación parecía irradiar desde cada rincón del corredor. Las máquinas emitían sonidos rítmicos, las enfermeras se movían con pasos rápidos y discretos, y en medio de ese torbellino de emociones, Max permanecía como una presencia silenciosa y resiliente. Algo extraordinario sucedió en ese momento. Mientras el doctor Hernández continuaba su conversación velada, Max se levantó lentamente, como si una fuerza invisible lo impulsara. Sus músculos, antes relajados por la rutina de la espera, ahora estaban tensos y alertas. Cada movimiento suyo traducía una comprensión profunda que iba más allá de lo que los humanos podrían percibir. La urgencia de la situación no era solo médica, sino algo que trascendía los límites de la racionalidad. Max parecía comprender que el momento era crucial, que algo definitivo estaba a punto de suceder. Su conexión con Alejandro era tan profunda que cada latido del corazón del amigo parecía resonar en su propio cuerpo. Los sonidos del hospital, máquinas, pasos, susurros, parecían fusionarse en una sinfonía de expectativa. Max no se movía solo con su cuerpo físico, sino con una energía que emanaba de su alma canina. Su espera
ya no era solo esperanza, sino una declaración silenciosa de amor y resistencia. En ese instante preciso, quedó evidente para todos los que observaban que Max no era simplemente un perro esperando a su dueño. Era el guardián de una historia de amor que desafiaba todas las comprensiones convencionales, un ser capaz de sentir y comprender los límites tenues entre la vida y la muerte. La revelación del motivo de su espera estaba a punto de desarrollarse, y todos, médicos, enfermeras, pacientes, sentían que algo extraordinario estaba a punto de suceder. La revelación sobre Max comenzó a tomar contornos inesperados cuando las enfermeras del Hospital Ángeles, conmovidas por su persistencia, inquebrantable, decidieron transformar esa espera silenciosa en algo más significativo. La lealtad del perro no pasaría desapercibida por más tiempo. La enfermera Ana, particularmente sensibilizada por la presencia constante de Max, comenzó a observarlo con una mirada diferente. No era solo un animal esperando, sino un ser que representaba el amor en su forma más pura e incondicional. Empezó a contar su historia a otros empleados, pacientes y visitantes, haciendo que Max se convirtiera en algo más que un observador solitario. Se transformó en un símbolo de esperanza. Los pacientes, especialmente los niños internados, comenzaron a notar a Max. Sus ojos profundos parecían contar historias de amor y resistencia que iban más allá de las palabras. Carlos, un niño que luchaba contra una enfermedad grave, fue uno de los primeros en establecer una conexión especial con el perro. Cuando Max se acercaba, algo mágico ocurría. El ambiente hospitalario, generalmente frío e impersonal, ganaba una capa de calor humano y compasión. El equipo médico, inicialmente escéptico, comenzó a darse cuenta de que la presencia de Max tenía un efecto casi terapéutico. Parecía entender el sufrimiento a su alrededor, ofreciendo un tipo de consuelo que ningún medicamento podría proporcionar. Su capacidad de estar presente, sin juzgar, sin exigir, tocaba profundamente a todos. Los susurros sobre Max se esparcían por los pasillos del hospital. Historias sobre su devoción comenzaron a circular, transformándolo de un simple perro solitario en una figura casi mítica. Cada día de su espera era una lección silenciosa sobre amor, lealtad y esperanza. Más que simplemente revelar su historia, Max estaba mostrando a todos un tipo de conexión que trascendía las barreras entre especies. Su presencia empezó a inspirar no solo compasión, sino una reflexión profunda sobre el significado del verdadero amor y la dedicación. Las miradas que antes eran de curiosidad o lástima, ahora eran de admiración. Max ya no estaba solo esperando, estaba enseñando, curando y transformando vidas a su alrededor, un gesto silencioso a la vez. Max descubrió gradualmente que su jornada en el hospital no sería solo una espera silenciosa. Los pasillos áridos y los sonidos constantes de las máquinas comenzaron a revelar una nueva misión: traer esperanza a otras almas que sufrían allí. Los niños internados fueron los primeros en percibir la energía especial del perro. Inicialmente, tímido, Max empezó a circular por los pasillos con una suavidad casi etérea, permitiendo que los pequeños pacientes lo acariciaran. Cada toque era como un bálsamo. Cada caricia restauraba pedazos de alegría en corazones heridos. Carlos, un niño de 9 años que luchaba contra una enfermedad grave, fue el primero en establecer una conexión profunda con Max. En los momentos más solitarios del tratamiento, cuando el dolor parecía insoportable, el perro simplemente se sentaba al lado de la cama, ofreciendo un silencio reconfortante que las palabras jamás podrían lograr. La energía de Max transformaba los ambientes por donde pasaba. Las enfermeras notaban cómo su presencia calmaba a los pacientes agitados, como si poseyera un don místico para comprender dolores más allá de lo físico. Sus ojos, profundos y compasivos, parecían conversar con cada alma que encontraba. En los jardines internos del hospital, Max desarrollaba una rutina casi sagrada. Caminaba lentamente, olfateando cada rincón, como si estuviera realizando un ritual de curación. Las plantas parecían inclinarse cuando él pasaba, en una danza silenciosa de reconocimiento.
Su interacción con los pacientes no era solo física, sino energética. Muchos relataban sentir una paz inexplicable cuando el perro se acercaba. Era como si Max transportara una frecuencia de curación, un campo de energía que trascendía la comprensión médica tradicional. Ana, una enfermera sensible, comenzó a observar estos fenómenos con creciente admiración. Notaba que Max no era un simple animal de terapia, sino un ser con una misión casi divina de restauración emocional. Los niños creaban historias sobre Max. Decían que podía sentir el dolor antes incluso de que los médicos lo diagnosticaran. Susurraban entre sí que el perro tenía poderes especiales, capaces de curar a través del amor incondicional. En los momentos más difíciles, cuando la esperanza parecía escasa, Max surgía como un faro. Su presencia ligera y determinada recordaba a todos que la curación no ocurre solo en los procedimientos médicos, sino también en los gestos de conexión y afecto. El viaje de Max en el hospital dejaba clara una verdad profunda. El amor puede ser la medicina más poderosa, y a veces se manifiesta en los gestos más simples y silenciosos de una criatura que simplemente elige estar presente. En el contexto del hospital, aparece Ana, una enfermera que llevaba consigo un dolor interior silencioso. Sus manos, acostumbradas a cuidar de otros, escondían profundas inseguridades sobre su propia vocación profesional. Trabajar diariamente, entre pasillos blancos y máquinas de respiración artificial, la hacía cuestionarse constantemente si realmente estaba haciendo la diferencia en la vida de aquellas personas. Carlos, un niño de 9 años internado con una enfermedad grave, se convirtió en un punto central en esta trama secundaria. Flaco y de ojos grandes, representaba la fragilidad humana mezclada con una valentía sorprendente. Sus días en 1900 en el hospital estaban marcados por momentos de intensa soledad, interrumpidos ahora por la presencia reconfortante de Max. La conexión entre Carlos y el perro trascendía cualquier explicación científica. Cuando el niño se sentía más vulnerable, Max simplemente se acercaba, apoyándose suavemente en su cama, como si pudiera absorber su dolor a través de un toque silencioso. Esta complicidad provocaba en los profesionales de la salud una mezcla de sorpresa y admiración. Ana observaba esta relación con una mezcla de curiosidad y esperanza renovada. Cada interacción entre Max y Carlos parecía restaurar algo dentro de ella misma, una fe casi perdida en el poder de curación que iba más allá de los protocolos médicos. Los momentos en que el perro permanecía al lado del niño eran como una coreografía delicada de afecto y comprensión mutua. Los otros pacientes del hospital comenzaron a notar esta dinámica especial. Susurros de esperanza circulaban entre las camas. Historias sobre el perro que parecía tener un don especial para consolar las almas más heridas. Max transformaba los pasillos áridos en espacios de conexión profunda, donde el sufrimiento encontraba un momento de tregua. Para Carlos, Max representaba más que compañía. Era un amigo que lo comprendía sin necesidad de palabras, un ser que lo hacía sentir menos solo en medio de tantos aparatos y procedimientos médicos. En los momentos más difíciles de su tratamiento, cuando el dolor parecía insoportable, bastaba el suave toque del perro para que una paz inexplicable lo envolviera. Ana, al presenciar esta transformación, comenzó a redescubrir el sentido de su profesión. Cada mirada intercambiada entre Max y Carlos era como un recordatorio silencioso de que cuidar va mucho más allá de los procedimientos técnicos. Se trata de conexión, de permitir que la esperanza encuentre espacio incluso en los momentos más desafiantes. En ese ambiente hospitalario, marcado por sonidos de máquinas y aromas asépticos, Max y Carlos creaban un pequeño universo de afecto, un subpaisaje donde el dolor encontraba consuelo y la soledad se disipaba por el amor incondicional de un perro que eligió estar presente. El viaje de ellos representaba más que una simple historia de amistad. Era un testimonio poderoso sobre cómo el amor puede manifestarse en las formas más inesperadas, restaurando esperanza donde antes solo existía el vacío de la enfermedad y el sufrimiento. En el profundización de los conflictos y dilemas emocionales, la historia de Max adquiría contornos aún más profundos.
Su conexión con Alejandro trascendía la simple espera, transformándose en una compleja jornada de dolor, esperanza y resiliencia. Mientras el hospital latía con sus rutinas frenéticas, Max llevaba consigo el peso de una angustia silenciosa. Los 560 días se volvían cada vez más tensos, y la incertidumbre sobre el estado de Alejandro corroía el alma del leal compañero. Su postura, antes firme y esperanzada, comenzaba a mostrar signos de desgaste emocional. Los ojos, antes brillantes de expectativa, ahora reflejaban una profunda melancolía que tocaba a todos a su alrededor. Ana, la enfermera que acompañaba de cerca la jornada de Max, percibía cómo el perro luchaba contra sus propias limitaciones. Cada suspiro, cada movimiento sutil revelaba un conflicto interno devastador. ¿Cómo continuar esperando cuando todo parecía indicar el camino contrario? ¿Cómo mantener la esperanza ante una realidad tan cruel? Los dilemas de Max se entrelazaban con los desafíos personales de Ana. Ella misma cuestionaba su vocación, preguntándose si realmente estaba haciendo la diferencia en la vida de los pacientes. Ver a ese perro tan determinado a mantener viva la llama de la esperanza la hacía reflexionar sobre su propia resiliencia profesional. Carlos, el joven paciente que desarrolló una conexión especial con Max, se convirtió en un punto de luz en esa atmósfera de incertidumbres. Juntos, compartían momentos de silenciosa complicidad, como si pudieran trascender el dolor a través de una comunicación que iba más allá de las palabras. La angustia de Max se manifestaba de formas casi sobrenaturales. En los pasillos del hospital, su cuerpo temblaba sutilmente, como si absorbiera el dolor de los pacientes. Sus orejas captaban los sonidos más imperceptibles, en una sintonía casi mediúmnica, con el ambiente de sufrimiento y esperanza. Las noches se volvían particularmente desafiantes, mientras el hospital se sumía en una quietud solo interrumpida por el sonido de las máquinas. Max luchaba contra sus propios demonios internos. Cada ruido, cada movimiento, parecía cargar un mensaje sobre el estado de Alejandro. La incertidumbre era su mayor enemigo. ¿Sería posible mantenerse firme cuando todo indicaba un desenlace trágico? Max enfrentaba el más profundo de los conflictos, entre la esperanza inquebrantable y la realidad cruel que se presentaba a cada momento. Su dolor era una mezcla de amor incondicional y miedo devastador. Max no era solo un perro esperando a su dueño, sino un ser capaz de comprender las matices más profundas del sufrimiento humano. Su lucha interna representaba mucho más que la simple espera. Era una declaración silenciosa de amor y resistencia. En el centro de ese torbellino emocional, Max continuaba firme, llevando consigo la más pura e intensa de las esperanzas. Su jornada era un testimonio de la capacidad de amor que supera todas las barreras, desafiando la lógica y tocando lo más profundo de la experiencia emocional. La tensión en el Hospital Ángeles alcanzó su punto máximo cuando la salud de Alejandro comenzó a declinar rápidamente. Los médicos se movían con una urgencia que desbordaba preocupación, y Max sentía cada matiz de esa transformación en su ser más profundo. Los pasillos del hospital parecían estrecharse con la gravedad de la situación. Las máquinas emitían sonidos intermitentes, creando una sinfonía angustiante que resonaba en los ambientes claustrofóbicos. Max, antes tan sereno en su espera, comenzó a manifestar una inquietud casi palpable. Su postura cambió sutilmente. Los músculos tensos, los ojos fijos en la dirección de la habitación 302, Max parecía un guardián a punto de enfrentar la más difícil de las batallas. Cada movimiento suyo traducía una mezcla de esperanza y desesperación que trascendía la comprensión humana común. La transferencia de Alejandro a la UCI marcó un momento definitivo. Los médicos discutían en susurros tensos, intercambiando miradas cargadas de preocupación. Max, sensible a cada cambio en el ambiente, parecía absorber la energía de angustia que flotaba en el aire. Ana, la enfermera que acompañaba de cerca la jornada de Max, notaba cómo el perro reaccionaba a cada alteración. Sus orejas se movían microscópicamente, captando sonidos imperceptibles para otros.
Era como si pudiera sentir la propia esencia vital de Alejandro, luchando contra la enfermedad. Los obstáculos parecían acumularse como nubes pesadas. Cada hora, las probabilidades de recuperación parecían más distantes. Sin embargo, Max mantenía su determinación inquebrantable. Su presencia era un desafío silencioso contra la fragilidad de la vida. Una declaración muda de que el amor verdadero supera cualquier límite. En los momentos más críticos, Max comenzó a desarrollar una energía casi mística. Las enfermeras juraban que, cuando se acercaba a los pacientes más debilitados, una sensación inexplicable de esperanza los envolvía. Su pelaje marrón parecía irradiar una luz sutil de consuelo y protección. La resiliencia de Max se convirtió en un símbolo vivo de esperanza. Incluso cuando todo parecía perdido, él permanecía. Su espera ya no era solo un acto de amor, sino una fuerza casi sobrenatural que desafiaba el propio orden natural de las cosas. Los médicos discutían tratamientos cada vez más agresivos. Max escuchaba cada conversación, cada discusión técnica, como si pudiera comprender los entresijos de la batalla por la vida de Alejandro. Su cuerpo, antes relajado, ahora estaba completamente alerta, una extensión viva de la esperanza que se negaba a rendirse. En ese momento crítico, Max representaba más que un simple perro. Era la personificación de la lealtad, del amor incondicional, que desafía la lógica médica, la propia manifestación de una conexión que iba mucho más allá de lo que los ojos podían ver o la ciencia podría explicar. La escalada de tensión alcanzaba su punto más dramático. Max sabía en su esencia más profunda que estaba a punto de enfrentar el momento decisivo de su jornada de espera. Su resiliencia sería puesta a prueba en los próximos instantes, revelando al mundo el verdadero significado de amor y dedicación. Ana, una enfermera experimentada, se encontraba realizando su rutina diaria cuando descubrió un detalle sorprendente durante una conversación informal con familiares de Alejandro. En medio de historiales médicos y pasillos llenos de sonidos de máquinas hospitalarias, percibió algo que transformaría completamente la perspectiva sobre la presencia de Max en el hospital. Mientras revisaba algunos documentos antiguos, Ana notó anotaciones de conversaciones previas de Alejandro con sus familiares. Entre los registros, una petición emocionante llamó su atención. Alejandro siempre había manifestado el deseo de que Max pudiera visitarlo durante su tratamiento, creyendo que la presencia del perro sería fundamental para su recuperación. La revelación era profunda y cargada de una energía casi mística. Alejandro no veía a Max solo como una mascota, sino como una extensión de su propia alma, un ser capaz de trascender los límites de la comprensión médica tradicional. Cada mención al perro en sus diálogos anteriores estaba llena de un amor que superaba cualquier barrera física o emocional. En los registros, Alejandro frecuentemente relataba momentos en los que sentía la presencia de Max, incluso a distancia, como si una conexión invisible los mantuviera unidos. Describía sensaciones inexplicables de consuelo en los momentos más difíciles de su tratamiento, siempre asociando esas experiencias con la energía de su compañero canino. Ana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Ese descubrimiento no era solo otro detalle burocrático, sino una revelación que podría cambiar completamente el curso del tratamiento de Alejandro. La determinación de Max de permanecer en el hospital ganó, en ese momento, un significado mucho más profundo. La enfermera comprendió, ahora, que la espera del perro no era simplemente una demostración de lealtad animal, sino un acto de amor consciente y deliberado. Max parecía entender algo que iba más allá del entendimiento humano común, una conexión espiritual que lo mantenía allí, vigilante y esperanzado. Lágrimas discretas comenzaron a brotar en los ojos de Ana. Se dio cuenta de que la historia de Max no era solo sobre la espera, sino sobre una forma sublime de amor que desafiaba todas las explicaciones científicas. Su descubrimiento prometía traer una nueva esperanza para Alejandro y potencialmente transformar el ambiente hospitalario. La revelación de que Alejandro siempre deseó la presencia de Max creó una atmósfera de expectativa en los pasillos del hospital.
Médicos y enfermeras comenzaron a intercambiar miradas cargadas de emoción, comprendiendo que tal vez la curación podría venir de lugares inesperados, a través de conexiones que trascienden la lógica médica tradicional. En ese momento preciso, Ana sabía que estaba ante algo extraordinario. La historia de Max ya no sería vista como un simple acto de fidelidad canina, sino como una narrativa profunda sobre amor, esperanza y la capacidad de conexión que supera cualquier barrera. Con la tensión creciente en el hospital y el descubrimiento de Ana sobre el deseo de Alejandro de ver a Max, la preparación para el enfrentamiento final adquirió contornos casi místicos. Max parecía comprender que el momento decisivo estaba cerca, sus percepciones caninas captando cada matiz del ambiente hospitalario. Los pasillos del Hospital Ángeles se transformaron en un escenario de expectativa silenciosa. Médicos y enfermeras intercambiaban miradas cargadas de una energía inexplicable, como si pudieran sentir algo extraordinario a punto de suceder. Max permanecía inmóvil, pero intensamente alerta, sus músculos tensos revelando una conexión profunda que trascendía la comprensión humana común. Ana, movida por una intuición que iba más allá de la racionalidad médica, comenzó a articular los procedimientos para la visita de Max a la UCI. Cada movimiento suyo estaba calculado, pero cargado de una emoción que superaba los protocolos hospitalarios tradicionales. Sabía que ese encuentro podría ser el punto de inflexión en la batalla por la vida de Alejandro. La preparación involucraba más que simplemente llevar a Max hasta la habitación. Era como si estuvieran preparando un ritual sagrado de reconexión y curación. Los equipos médicos parecían vibrar de una manera diferente. Las luces del pasillo adquirían un brillo casi etéreo, creando una atmósfera de expectativa absoluta. Max demostraba una comprensión casi sobrenatural del momento. Sus movimientos, antes marcados por una espera paciente, ahora llevaban una urgencia transformadora. Sus ojos, profundos y expresivos, parecían dialogar con fuerzas invisibles, preparándose para un reencuentro que podría desafiar todas las expectativas médicas. El equipo hospitalario se movilizaba con una combinación de protocolo profesional y emoción pura. Cada enfermera, cada médico parecía comprender que ese no sería solo un encuentro común, sino un momento de posible milagro. Max representaba más que una simple mascota. Era la personificación de una esperanza inquebrantable. Los momentos que precedían la entrada a la UCI estaban cargados de una tensión casi palpable. El aire parecía más denso, los sonidos del hospital más sutiles. Max caminaba al lado de Ana con una determinación que iba más allá de la comprensión animal, como si cada paso fuese parte de una misión sagrada de restauración y amor. Nadie allí podría prever lo que sucedería, pero todos sentían que algo extraordinario estaba a punto de revelarse. La conexión entre Alejandro y Max prometía trascender los límites de la medicina convencional, prometiendo un desenlace que podría transformar completamente la comprensión sobre curación, amor y conexión. El momento del clímax se desarrollaba como una danza delicada entre esperanza y destino. Max entró a la UCI con Ana, sus pasos lentos y cargados de una energía casi palpable. El ambiente, habitualmente frío y mecánico, se transformó instantáneamente con su presencia. Alejandro yacía en la cama, sus signos vitales fluctuando a una frecuencia casi imperceptible. Tubos y máquinas lo rodeaban, creando un escenario de batalla silenciosa entre la vida y la muerte. Cuando Max se acercó, algo extraordinario sucedió. Un silencio profundo llenó el ambiente. Los ojos de Alejandro, antes apagados y distantes, ganaron un brillo tímido al reconocer a su compañero. Max, con una delicadeza incomprensible, subió suavemente a la cama, posicionándose junto al cuerpo débil de su dueño. Su toque era más que físico, parecía transportar una energía de curación que trascendía cualquier explicación científica. El equipo médico observaba atónito. Algunos profesionales sentían lágrimas formarse, testimoniando una conexión que iba mucho más allá de la relación común entre humano y animal. Los monitores, antes inestables, comenzaron a demostrar cambios sutiles. Los latidos de Alejandro se estabilizaban, su respiración ganaba profundidad. Max permanecía inmóvil,
pero su presencia irradiaba una fuerza inexplicable. Su cuerpo tocaba delicadamente el de Alejandro, como si estableciera un diálogo silencioso, una comunicación que superaba las barreras del lenguaje. Cada pelo, cada respiración del perro parecía susurrar palabras de esperanza y curación. Las lágrimas comenzaron a fluir, primero de forma tímida, luego en un flujo manso y constante. Enfermeras, médicos, Ana, todos eran tomados por una emoción que no podían explicar racionalmente. Era como si en ese momento específico, el amor en su forma más pura y genuina se manifestara a través del vínculo entre Alejandro y Max. Los signos vitales de Alejandro empezaron a mejorar de forma sorprendente. Su mano, antes inmóvil, se movió lentamente hasta tocar el pelaje de Max. Una sonrisa sencilla, la primera en muchos días, surgió en sus labios. Era una sonrisa que comunicaba más que palabras. Era la confirmación de que la esperanza había vencido. Max permanecía vigilante, como un guardián ancestral que había atravesado barreras invisibles para traer de vuelta a su compañero. Su presencia era simultáneamente suave y poderosa, un testimonio vivo de que el amor verdadero no conoce límites. Los profesionales de la salud intercambiaban miradas de incredulidad y emoción. Algo más allá de la medicina tradicional había sucedido en esa habitación, una curación que no podía ser explicada por exámenes o procedimientos, pero solo sentida en su esencia más profunda. En ese momento, Max no era solo un perro, era un mensajero de esperanza, un símbolo vivo de conexión y amor incondicional, que había desafiado todas las expectativas y reescrito lo que todos allí consideraban posible. Las lágrimas comenzaron a fluir de forma intensa y emotiva en el ambiente de la UCI. Cada persona presente era tomada por una ola de emociones indescriptibles, testificando un momento que trascendía la comprensión médica tradicional. Como primeros sollozos surgieron discretamente, provenientes de Ana, la enfermera que acompañaba a Max. Sus lágrimas corrían silenciosamente por su rostro, mezclándose con una sonrisa de esperanza e incredulidad. Los médicos a su alrededor tampoco podían contener la conmoción, sus miradas mareadas fijadas en la escena extraordinaria. Monitores cercanos a Alejandro revelaban una transformación sorprendente. Los latidos cardíacos, antes irregulares y débiles, ganaban fuerza y estabilidad. Era como si la simple presencia de Max funcionara como un elixir de recuperación, restaurando energías que la ciencia no lograba explicar. El doctor Hernández, conocido por su postura siempre técnica y controlada, sentía lágrimas calientes descender por su rostro profesional. Sus años de experiencia médica no lo habían preparado para presenciar un momento tan profundamente inexplicable y emotivo. Las enfermeras intercambiaban miradas cargadas de emoción, algunas cubriéndose la boca para contener sollozos. El ambiente hospitalario, tradicionalmente frío y aséptico, se transformaba en un espacio de pura conexión emocional, donde la ciencia encontraba el amor en su forma más pura. Max permanecía inmóvil, como si comprendiera la magnitud del momento. Su presencia silenciosa parecía irradiar una energía de curación que tocaba a todos a su alrededor. Cada pelo de su cuerpo transmitía un mensaje de esperanza y amor incondicional. Alejandro, aún frágil, esbozaba una sonrisa tímida, sus ojos mareados encontrando los de Max. Ese encuentro representaba más que un simple reencuentro entre un hombre y su perro. Era la manifestación de un vínculo que desafiaba todas las explicaciones racionales. Los sollozos y lágrimas llenaban el ambiente, creando una sinfonía de emociones. Médicos, enfermeras, familiares, todos eran testigos de un momento que trascendía cualquier protocolo médico. La fuerza del amor se revelaba en su forma más pura y transformadora. La escena era tan poderosa que parecía congelar el tiempo. Cada persona presente sentía un escalofrío recorrer su espina dorsal, comprendiendo que estaban ante algo verdaderamente extraordinario. Las lágrimas no eran solo de tristeza o alegría, sino de reconocimiento de un poder que iba más allá de la comprensión humana. En ese momento el hospital se transformaba en un templo de esperanza. Max,
El perro que pasó años esperando demostraba que el amor verdadero no conoce barreras, ni siquiera las impuestas por la enfermedad o la distancia física. El hospital se transformó en un escenario completamente diferente después de la experiencia vivida por Max. Su jornada de esperanza y amor había tocado cada rincón de ese ambiente, resignificando no solo la rutina hospitalaria, sino también la comprensión sobre curación y conexión emocional. El equipo administrativo decidió oficializar a Max como mascota hospitalaria, un homenaje que iba mucho más allá de un simple título. El perro empezó a circular libremente por los pasillos, siendo recibido como un verdadero agente de curación y esperanza. Los niños internados esperaban ansiosamente su visita diaria. Familiares lo reconocían como un símbolo de consuelo, y los profesionales de la salud lo trataban como parte esencial del equipo. Alejandro, completamente recuperado, se convirtió en un defensor ferviente del papel de los animales en el proceso de recuperación emocional y física. Sus charlas y entrevistas compartían la historia extraordinaria de Max, inspirando a hospitales e instituciones de salud a replantear la importancia de la conexión afectiva durante los tratamientos. La transformación no se limitaba solo al hospital. Max empezó a ser invitado a programas de terapia asistida por animales, multiplicando su impacto positivo. Su historia se esparció rápidamente, conquistando admiradores y tocando corazones en todo el país. La habitación 302, antes un símbolo de sufrimiento, se transformó en un espacio de celebración de la vida. Fotografías de Max y Alejandro comenzaron a decorar las paredes, recordando a todos que la curación puede venir de lugares inesperados, a través de conexiones profundas y amor incondicional. La energía del hospital cambió completamente. Donde antes predominaban sonidos de máquinas y una atmósfera pesada, ahora circulaba una sensación de esperanza y renovación. Max había traído luz a esos pasillos, demostrando que la medicina va mucho más allá de los procedimientos técnicos. Alejandro y Max continuaron inseparables. Sus apariciones en eventos y programas inspiraban a otros pacientes y familias a creer en el poder transformador del amor. La conexión entre ellos se convirtió en un símbolo de resiliencia y esperanza, superando los límites de la relación tradicional entre humano y animal. El Hospital Ángeles pasó a ser reconocido nacionalmente, no solo por su excelencia médica, sino por la comprensión humanizada del proceso de curación. Max se convirtió en un embajador silencioso de esta nueva perspectiva, demostrando que la compasión puede ser el tratamiento más poderoso. La historia de Max representaba más que un simple caso de amor entre un hombre y su perro. Era una lección profunda sobre esperanza, persistencia y la capacidad del amor de transformar vidas, curando heridas que van mucho más allá de lo físico. Su legado permanecería para siempre grabado en las memorias de aquellos pasillos, un recordatorio constante de que la verdadera curación ocurre cuando permitimos que el amor nos atraviese completamente. La historia de Max trascendía los límites convencionales de amor y lealtad, transformándose en una narrativa profunda sobre conexión y esperanza. Su viaje en el Hospital Ángeles no era solo la historia de un perro esperando a su dueño, sino un testimonio poderoso de cómo el amor puede superar barreras aparentemente insuperables. Cada momento de su espera silenciosa representaba más que una simple devoción animal. Era una declaración sublime sobre la capacidad de los seres vivos de mantener la esperanza, incluso frente a las circunstancias más desafiantes. Max personificaba la idea de que la verdadera conexión no conoce límites físicos o temporales. La transformación que provocó en el hospital iba mucho más allá de un simple acto de terapia con animales. Su presencia resignificó completamente la comprensión sobre curación, demostrando que la recuperación no depende solo de procedimientos médicos, sino también de conexiones emocionales profundas y genuinas. Alejandro, recuperado e inspirado por el viaje de Max, se convirtió en un importante defensor de un enfoque más humanizado en los tratamientos de salud. Sus charlas y testimonios difundían el mensaje de que el amor puede ser el medicamento más poderoso, tocando corazones y transformando perspectivas.
El legado de Max trascendía los muros del Hospital Ángeles. Su historia se convirtió en un símbolo nacional de esperanza, inspirando a instituciones de salud a replantear sus prácticas y valorar las conexiones emocionales durante los tratamientos. Cada persona que conocía su historia era invitada a reflexionar sobre el poder transformador del amor incondicional. La narrativa de Max nos invita a una profunda reflexión sobre nuestros propios vínculos afectivos. Nos recuerda que la verdadera fuerza no está en la resistencia solitaria, sino en la capacidad de mantenernos esperanzados, presentes y amorosos incluso en los momentos más desafiantes. Para todos los que asisten o leen esta historia, el llamado es claro. Permítanse ser tocados por la esencia del amor. Sean pacientes en sus esperas, resilientes en sus luchas y abiertos para reconocer que la curación puede venir de los lugares más inesperados. Max nos enseña que cada gesto de amor, por pequeño que parezca, tiene el potencial de transformar vidas enteras. El viaje de Max no termina ahí. Continúa a través de cada persona que decide abrazar la compasión, valorar las conexiones profundas y creer en el poder transformador del amor verdadero. Su historia nos desafía a ser mejores, más empáticos y conectados unos con otros. Que el legado de Max resuene más allá de su propia historia, inspirando a cada uno de nosotros a cultivar amor, esperanza y conexión genuina en nuestros propios caminos.